Un CEO multimillonario oyó llorar a su hijo. Luego entró para encontrar a una mucama del hotel, sosteniéndolo como si fuera su madre. Lo que sucedió después cambió todas sus vidas. Leo Blake no había planeado quedarse en el hotel más de una semana. Los negocios lo habían traído a Chicago, reuniones con inversores europeos, un retiro de la junta directiva y un compromiso para hablar en una cumbre tecnológica en el centro. Pero los planes se habían modificado, como a menudo sucedía en su mundo. Ahora, casi 3 semanas después de lo que se suponía que era una parada rápida, todavía estaba ocupando la suite presidencial en el Wellington Crown, uno de los hoteles más prestigiosos de la ciudad, con su hijo de 1 año, Caleb, a cuestas. Caleb era demasiado joven para entender por qué vivían en una habitación con paredes que no eran las suyas. Él no sabía que su padre, un multimillonario y CEO de una de las firmas tecnológicas más poderosas del país, era también un hombre que se estaba desmoronando silenciosamente. Desde la muerte de su esposa, Leo había estado ejerciendo la paternidad por fragmentos, entre vuelos, entre llamadas telefónicas, entre presentaciones de la junta directiva. Había estructurado su dolor en horarios ajustados y respuestas pulidas. Había convertido el dolor en productividad. Pero a Caleb, solo un bebé, no le importaban esos sistemas. Solo le importaba que los brazos de su padre a menudo se sentían demasiado ocupados y sus ojos demasiado distantes. Esa mañana, la suite estaba inusualmente tranquila. Leo estaba en el escritorio, inmerso en una llamada con socios europeos, mientras Caleb estaba sentado en la cama king size detrás de él, rodeado de almohadas y juguetes. El niño había estado irritable desde que se despertó, frotándose los ojos, haciendo suaves sonidos de malestar que Leo intentaba ignorar. Seguía mirando por encima del hombro, ofreciendo breves consuelos. «Está bien, amigo. Ya casi termino», pero sin darse la vuelta de verdad. Luego llegó el llanto. No un quejido, no una protesta, sino un aullido agudo y asustado que atravesó la concentración de Leo como un cristal que se rompe sobre mármol. Dejó caer el teléfono sin finalizar la llamada y se giró, con el corazón acelerado. La cama estaba vacía. El pánico se apoderó de su cuerpo como electricidad. Gritó el nombre de Caleb. Corrió hacia el baño y luego de vuelta al pasillo de la suite. Fue entonces cuando vio la puerta abierta. Justo afuera, cerca del carrito de servicio, una mucama del hotel estaba arrodillada en la alfombra, con Caleb en sus brazos. Parecía imposiblemente tranquila. Su cabello rubio estaba recogido prolijamente en la nuca y vestía el impecable uniforme blanco y negro del personal del hotel. Sus ojos azules, claros y firmes, estaban enfocados por completo en el niño en sus brazos. Caleb ya no estaba llorando. De hecho, se había quedado flácido contra su pecho, con la mejilla presionada contra su hombro, sus pequeños dedos enrollados en la tela de su uniforme. Por un momento, Leo solo pudo quedarse allí, congelado. La escena frente a él era casi surrealista. Su hijo, en los brazos de una extraña, calmado en segundos de una manera que Leo no había podido lograr en toda la mañana. La ira surgió instintivamente, protectora y aguda. «¿Qué estás haciendo?» Su voz salió más fuerte de lo que pretendía. La mucama levantó la mirada. No se inmutó. No parecía culpable ni asustada. Simplemente sostuvo su mirada y dijo: «Estaba solo.
en el suelo. Estaba asustado. Leo se acercó, escaneando a Caleb en busca de lesiones. No deberías tocarlo. Tú no eres de la familia. Lo sé, dijo ella en voz baja. Pero él necesitaba a alguien. La forma en que lo dijo, sin disculpas, sin drama, incomodó a Leo más que si ella hubiera rogado perdón. Ella no estaba tratando de inmiscuirse. No estaba tratando de armar una escena. Simplemente había estado allí, presente, atenta, cuando él no lo había estado. Caleb se movió ligeramente, dejó escapar un suave suspiro y se acurrucó más cerca de ella. Su pequeña mano, todavía agarrando el borde de su delantal, hizo que algo en el pecho de Leo se retorciera dolorosamente. La escena le trajo recuerdos que trataba de no tocar. Su esposa sosteniendo a Caleb, la dulzura que ella transmitía sin esfuerzo, la magia silenciosa de los brazos de una madre. Leo quería llevarse a su hijo, retirarse, borrar la vergüenza que estaba floreciendo en su vientre. En cambio, no dijo nada. Solo asintió una vez, con rigidez, y la mucama, aún sosteniendo a Caleb, se puso de pie lentamente. Lo siento, dijo ella, su tono sincero pero sereno. No quise extralimitarme. No lo hiciste, murmuró Leo, aunque una parte de él todavía quería creer que sí. Solo, gracias. Ella asintió levemente y con cuidado le pasó el niño dormido a sus brazos. Caleb se revolvió de nuevo, pero no se despertó. Leo lo abrazó fuerte, tratando de recrear el consuelo que la mucama había proporcionado tan sin esfuerzo. Cuando ella se dio la vuelta para irse, se dio cuenta de que ni siquiera sabía su nombre. Y sin embargo, en menos de 5 minutos, ella había hecho algo que el dinero, la asistencia y equipos enteros de profesionales no podían. Había calmado a su hijo cuando más lo necesitaba. Y Leo no estaba seguro de si eso lo hacía sentir agradecido o aterrorizado. Leo no durmió esa noche, incluso después de que Caleb se durmió en su cuna junto a la cama, tranquilo y ajeno a la tormenta dentro de su padre. Leo permaneció despierto mirando el techo, obsesionado por la imagen de la mucama del hotel sosteniendo a su hijo. No porque estuviera mal o fuera amenazante, sino porque se había sentido, de alguna manera aterradora e inexplicable, correcta. Seguía repitiéndolo una y otra vez. Su quietud, la calma en sus ojos, la forma en que Caleb se había rendido a ella sin resistencia, la confianza en su pequeño cuerpo al derretirse en su hombro. No era que Leo no hubiera sostenido a su hijo. Lo hacía, a menudo, pero nunca así. Nunca con la facilidad que ella tenía. Había algo maternal en la forma en que lo tocaba, algo firme e instintivo, como si hubiera conocido a Caleb mucho más tiempo que solo unos segundos. Y eso era lo que más inquietaba a Leo. No debería haber sido necesaria una extraña para calmar a su hijo. Debería haber sido él. Él era el padre. Él era el que se quedó atrás cuando el mundo se desmoronó. Él era el que estaba construyendo un futuro alrededor de los escombros de la pérdida. A la mañana siguiente, mientras Caleb dormía la siesta en el cochecito durante su paseo, Leo fue a la recepción del hotel. Preguntó, sin saber muy bien cómo decirlo, si podía obtener el nombre de la mucama que había sido asignada a su suite la mañana anterior. El conserje pareció perplejo, incluso ligeramente incómodo, y preguntó si había habido alguna queja. Leo sacudió la cabeza. No, nada de eso. Solo quiero darle las gracias.
era solo la mitad de la verdad. Finalmente, con un poco de persistencia y una llamada discreta al servicio de limpieza, le dieron su nombre. Ashley Hart, asistente de habitaciones, empleada del hotel durante casi 2 años, sin infracciones, sin notas disciplinarias. Una empleada modelo, dijeron. Leo la encontró durante su turno más tarde ese día. Estaba limpiando un pasillo en el 10º piso, lejos de las suites de lujo, reemplazando la ropa de cama del carrito de lavandería y tarareando suavemente para sí misma. Ella no lo vio al principio, y él se tomó un segundo para observarla trabajar. Había algo preciso y silencioso en la forma en que se movía, sin movimientos desperdiciados, sin resentimiento en su postura. Cuando finalmente se dio cuenta de que él estaba allí, se enderezó instintivamente, cepillándose un mechón de cabello suelto detrás de la oreja. «Señor Blake», dijo, su voz educada pero cautelosa, «¿está todo bien con su habitación?» Él sacudió la cabeza. «Sin quejas. No estoy aquí por eso. Yo solo quería darle las gracias. Por ayer». Su expresión se suavizó ligeramente. «No tiene que hacerlo. De verdad». «Sí, tengo que», dijo él. «Usted no tenía que ayudar. Pero lo hizo. Y Caleb no se ha calmado tan rápido en semanas». Ella desvió la mirada por un segundo, como si no estuviera segura de qué hacer con el cumplido. «Solo hice lo que cualquiera haría». «Eso no es cierto», respondió Leo. «La mayoría de la gente no habría hecho nada». La mayoría de la gente habría esperado, o pasado de largo, o pedido permiso. Usted no lo hizo. Ashley dejó escapar un pequeño suspiro. «Me recordó a alguien». Leo levantó una ceja. «¿A su hijo?» «No», dijo ella, mirándolo directamente ahora. «A mí, cuando era pequeña, dejada sola en lugares desconocidos. Recuerdo lo que se siente». Leo no supo cómo responder. No había esperado honestidad. No así. No algo que cortara tan limpiamente a través de sus suposiciones. La miró más de cerca. Era joven, tal vez a mediados o finales de sus 20, pero había algo más viejo en su mirada. Experiencia que no tenía nada que ver con el tiempo. «No quiero ser indiscreto», dijo con cuidado. «Pero, ¿puedo preguntar si usted trabaja a tiempo completo aquí?» Ella asintió brevemente. «A veces turnos dobles. Estoy ahorrando para la escuela. Educación infantil temprana, tal vez. Aún no me he decidido». «Aún no me... ¿Trabaja con niños ahora?» «No. Pero solía hacer de niñera, y soy voluntaria en un centro comunitario cuando puedo». Leo dudó. «¿Se le da bien?» Ella se encogió de hombros. «Los niños no quieren perfección. Quieren sentirse seguros». Esa frase permaneció con él por un largo momento. Hacía eco de algo que había escuchado antes, solo que esta vez no venía de un terapeuta que le cobraba cientos por hora, sino de una mujer doblando sábanas en un pasillo tranquilo. Quería preguntar más. Quería saber de dónde venía, cómo había llegado hasta allí, qué más llevaba detrás de esa presencia silenciosa. Pero algo en su postura le dijo que no insistiera. En cambio, dijo, «Si alguna vez está libre, tal vez podría. No sé. Visitar a Caleb». Claramente le causó una impresión. Ella pareció sorprendida, cautelosa. «No soy niñera, ni trabajadora de cuidado infantil». «Lo sé», dijo él. «No la estoy contratando. Solo pregunto si le gustaría volver a verlo». La respuesta de Ashley no llegó de inmediato. Miró la toalla en sus manos, luego volvió a mirarlo. «Déjeme pensarlo». Él asintió y se dio la vuelta para irse,
pero ella lo detuvo justo cuando llegaba al final del pasillo. Señor Blake, él miró por encima del hombro. No estoy tratando de ser parte de su mundo, dijo ella. No pertenezco a él. Leo esbozó una media sonrisa. Ya no creo que yo tampoco. Luego se fue, llevando consigo una sensación que no había esperado. Una que no era ni profesional ni estratégica. Era algo profundamente humano, vulnerable, como si tal vez, por primera vez en mucho tiempo, estuviera caminando hacia algo real. Leo se encontró pensando en Ashley más a menudo de lo que le gustaba admitir. No era romántico. Todavía no. No realmente. Era algo más tranquilo y más difícil de definir. Había una quietud en ella que lo inquietaba, no porque fuera fría, sino porque era honesta. Ella no intentaba impresionarlo. No intentaba encantar. Era la primera persona en mucho tiempo a la que no parecía importarle que él fuera multimillonario o CEO. Y esa inusual falta de pretensión lo desconcertó de una manera extrañamente reconfortante. Pasaron los días y Ashley no fue a la suite. Leo no le pidió al hotel que la enviara. No hizo peticiones ni excusas. Pero cada mañana esperaba a medias escuchar un golpe en la puerta o vislumbrar su carrito rodando por el pasillo. Caleb, ajeno a cualquier expectativa, continuó siendo su mezcla habitual de alegría y frustración. Había comenzado a decir palabras simples: arriba, pelota, papá, y recientemente había empezado a gatear hacia la puerta de la suite cada vez que escuchaba voces afuera. Una mañana, se detuvo en la puerta y simplemente se quedó sentado allí durante varios minutos, mirando las sombras moverse bajo el hueco. Cuando Leo intentó levantarlo, el niño se resistió, con los ojos todavía fijos en el pasillo, como si esperara algo, o a alguien. En la cuarta mañana, estaba empujando su carrito por el pasillo cerca de los ascensores de servicio, con la cabeza baja, auriculares puestos, completamente absorta en su rutina. Él dudó, inseguro de si debía interrumpir. Pero algo lo atrajo, algo más allá de la conveniencia o la cortesía. Se acercó y dijo su nombre en voz baja. Ella levantó la mirada, sorprendida pero no asustada. Esperaba que pudiéramos hablar, dijo él. Ashley asintió y lo condujo a un rincón tranquilo detrás del conducto de la ropa sucia, lejos de las cámaras, lejos de los ojos curiosos. El pasillo olía ligeramente a limpiador de limón y lino fresco. Era estrecho, con poca luz, y casi extrañamente pacífico. No la estoy fiscalizando, dijo Leo. Solo quería, no sé, hablar. Ashley se apoyó contra la pared, con los brazos cruzados, los ojos pacientes. No necesita explicarse. Él dudó. En realidad, creo que sí. Sigo repitiendo lo que pasó ese día, la forma en que sostuvo a Caleb. Me hizo darme cuenta de algo. Ella esperó. No sé cómo consolarlo, admitió. No así. No como usted lo hizo. Lo intento. Dios, lo intento. Pero falta algo. La mirada de Ashley se suavizó, pero ella no se apresuró a llenar el silencio. Lo dejó quedarse con su propia incomodidad. ¿Sabe?, dijo finalmente. Cuando era niña, solía llorar en medio de la noche. Esperaba que alguien viniera. Por lo general, nadie venía. A veces, una trabajadora social me visitaba, pero siempre se iban de nuevo. Eventualmente, aprendí a quedarme quieta. Leo no sabía por qué, pero sus palabras le impactaron más fuerte de lo que esperaba. Nunca había conocido ese tipo de vacío, no personalmente,
pero lo había visto en los ojos de otros. También lo había visto en los de Caleb, a veces. Y ese día, continuó ella, cuando vi a su hijo llorar, no se trataba de hacer lo correcto. Fue instinto. Vi a un niño solo, y supe lo que se sentía. Leo exhaló. Usted lo dice tan simplemente, pero significó todo. Ashley lo miró fijamente durante mucho tiempo antes de responder. No es difícil ofrecer bondad. Lo difícil es creer que importará. Se quedaron allí, rodeados por el zumbido de las máquinas y el aroma a algodón limpio, ambos suspendidos en la extraña quietud que solo la verdad puede crear. Él quería preguntarle 1000 cosas, sobre su pasado, sobre lo que soñaba, sobre lo que la mantenía en marcha, pero no quería ser indiscreto. No quería convertirla en un proyecto o una historia que pudiera controlar. No estoy tratando de arreglarla a usted, dijo. Ni a Caleb. Ni nada, en realidad. Ashley sonrió. Solo un poco, eso es bueno. No necesito ser arreglada. Solo necesito un lugar del que no tenga que huir. Leo asintió. ¿Cree que ese lugar podría estar cerca de nosotros? ¿Alrededor de nosotros, incluso? Ella ladeó la cabeza, curiosa. ¿Me está ofreciendo un trabajo? No, no un trabajo, dijo él en voz baja. Solo una presencia. Ni siquiera sé cómo llamarlo. Usted lo hace sentir seguro. Usted me hace sentir que quizás no estoy tan perdido como creo. Por un momento, el pasillo se sintió como una pausa en el tiempo. 2 personas, dañadas de diferentes maneras, de pie en medio de algo frágil y sin nombre. Ashley finalmente respondió, su voz firme. Lo pensaré. No porque le deba algo, sino porque él me sonrió como si me conociera. Y hace mucho tiempo que no me siento conocida. Se separaron sin promesas, pero algo había cambiado. Algo pequeño, pero real. Leo regresó a la suite y encontró a Caleb durmiendo la siesta en un rayo de sol en el suelo, agarrando una suave manta azul contra su pecho. Y por primera vez en semanas, Leo se sentó a su lado sin revisar su teléfono, sin apresurarse a contestar un correo electrónico o programar una reunión. Simplemente se sentó allí, respirando lentamente, dejando que el silencio lo envolviera como algo sagrado. Porque tal vez, solo tal vez, la curación no llegaba en grandes gestos o resoluciones limpias. Tal vez comenzaba en el pasillo detrás de un conducto de ropa sucia, con 2 personas admitiendo que estaban cansadas de sobrevivir solas. Los días que siguieron se instalaron en un ritmo que Leo no había anticipado, uno que se sentía tranquilo, pero desconocido, como si estuviera caminando por la vida de otra persona, probándose a sí mismo. Ashley no se convirtió inmediatamente en parte del mundo de él y Caleb. Ella no apareció de repente todos los días, ni llenó su suite de calidez y conversación. En cambio, las cosas se desarrollaron lentamente, orgánicamente, como una puerta que se abre con un crujido en lugar de abrirse de par en par. Comenzó con visitas cortas. Ashley se detenía durante su descanso, siempre tentativa, siempre preguntando si era un buen momento. Caleb se iluminaba en el momento en que la veía. Sus pequeñas manos se extendían instintivamente. Su voz burbujeaba con los primeros sonidos de afecto. «Esh», decía. La palabra no estaba completamente formada, pero claramente estaba destinada a ella. Algo se derretía en Leo cada vez que la oía. Ella se sentaba con él en el suelo, dejándolo apilar bloques o balbucear historias sin sentido
mientras ella escuchaba como si fuera la conversación más importante del mundo. Ella tenía esa cualidad rara, la presencia verdadera y paciente. No pedía atención, simplemente la ofrecía. Leo observó estos momentos desde una corta distancia al principio, apoyado contra el marco de una puerta o tomando su café en silencio. No estaba seguro de cómo participar. No se trataba solo de ser un extraño en la dinámica que se formaba entre Ashley y Caleb. Se trataba de confrontar lo desconectado que se había vuelto de su propio papel como padre. No era que no amara a su hijo. Lo hacía, ferozmente. Pero el amor estaba aprendiendo. No siempre era suficiente cuando vivía solo en la intención. Los niños necesitaban amor que pudieran sentir, tocar, oír, confiar. Y Leo todavía estaba aprendiendo a darlo de maneras que no dependieran de proveer cosas o resolver problemas. Una noche, después de que Ashley se fue, Leo se sentó en la sala de estar con poca luz. Caleb dormido en la cuna a su lado. La habitación estaba tranquila, la clase de tranquilidad que se sentía como un eco. Miró a su alrededor el costoso mobiliario, el vino intacto en la bandeja, las paredes elegantes de una suite de lujo que ahora se sentía más como un escondite temporal que como un hogar. Abrió su computadora portátil, con la intención de sumergirse en el trabajo, pero se detuvo en su lugar. Abrió un nuevo documento, y sin saber muy bien por qué, comenzó a escribir. Escribió sobre la pérdida, sobre cómo el silencio después del funeral de su esposa había sido más fuerte que cualquier dolor que hubiera esperado, sobre la confusión de sostener a un recién nacido mientras se ahogaba en los horarios de la junta directiva, sobre su culpa, sus fracasos, su aislamiento. Escribió sobre Caleb llorando y no saber cómo sostenerlo correctamente. Escribió sobre Ashley, sobre cómo un acto de bondad instintiva había enmendado todo lo que él creía entender sobre la fuerza. Las palabras brotaron como si hubieran estado esperando demasiado tiempo por permiso. Al día siguiente, no mencionó lo que había escrito. No sabía si alguna vez lo haría, pero comenzó a hablar de manera diferente, consigo mismo, con Caleb, incluso con Ashley. Una tarde, mientras estaban sentados juntos en el suelo viendo a Caleb intentar encajar un patito de goma entre los cojines del sofá, Leo se volvió hacia Ashley y preguntó, no casualmente, sino sinceramente, ¿cree que le estoy fallando? Ashley no respondió de inmediato. Ella lo miró como siempre lo hacía, fijamente, como si no temiera la pregunta. No, dijo ella. Creo que está aprendiendo en tiempo real, y creo que esa es una de las cosas más difíciles que un padre puede hacer. Él asintió, agradecido pero no completamente tranquilizado. Sigo preguntándome si crecerá y sentirá que estuve ausente, como si no me hubiera esforzado lo suficiente. Ella se echó un poco hacia atrás, su voz tranquila. Esforzarse no se trata de la perfección, se trata de aparecer. Y usted está aquí. Eso vale más de lo que cree. Volvieron a caer en el silencio, pero ahora era más fácil, más respirable. Lo que más sorprendió a Leo fue lo rápido que comenzó a sentir algo que no había sentido en mucho tiempo: estabilidad. No solo en las rutinas con Caleb, sino en su propio cuerpo. Comenzó a respirar más profundamente. Comenzó a alejarse de las llamadas de trabajo sin pánico. Comenzó a reír más, a reír de verdad. No la risa educada de las reuniones de negocios, sino la que venía del estómago, a veces inesperada,
a veces a costa de sí mismo. Una tarde, Caleb intentó poner una rodaja de plátano en el zapato de Leo y luego levantó la mirada con orgullo, como si acabara de completar una broma genial. Ashley se echó a reír antes que Leo. Su rostro se iluminó tan brillantemente que pareció proyectar calor a toda la suite. Leo la miró entonces, no como una mucama, no como una invitada en su mundo, sino como alguien que había entrado en un espacio donde nunca había sido invitada, y lo había hecho sentir más como un hogar que cualquier cosa que él hubiera construido a propósito. Esa noche, Leo se paró junto a la cuna de Caleb y lo observó dormir, una pequeña mano agarrando la esquina de su manta, su pecho subiendo y bajando con una paz que Leo no había podido darle solo. Se susurró algo a sí mismo entonces, palabras que no había dicho en voz alta antes. No quiero hacer esto sin ella. No fue una confesión. Fue una realización, una que lo llevaría a los días venideros con miedo y esperanza a la vez, porque permitir que alguien entrara, de verdad, significaba dejar ir el control. Y para un hombre que había construido toda su identidad en torno a mantener todo unido, esa era la cosa más aterradora y más necesaria que podía hacer. Era un martes por la tarde, cuando todo comenzó a desmoronarse. El aire en el hotel era inusualmente tenso, el tipo de silencio que insinuaba que algo estaba a punto de cambiar. Leo había llevado a Caleb al patio ajardinado para tomar un poco de aire fresco, dándole a Ashley un raro descanso. Habían comenzado a encontrar un equilibrio, una especie de ritmo, uno que se sentía seguro, firme, incluso esperanzador. Ese ritmo se hizo añicos con una sola fotografía. Alguien, un huésped de una de las suites adyacentes, había tomado una foto de Ashley sosteniendo a Caleb en uno de los balcones superiores. Había sido inocente, incluso dulce, un momento cándido en el que el niño la había alcanzado y ella, instintivamente, lo había levantado. El momento había durado tal vez un minuto, pero la fotografía había capturado algo que el mundo, especialmente los medios, amaba distorsionar. A las pocas horas, la imagen llegó a un sitio de chismes de bajo nivel bajo el titular: Mucama misteriosa acuna al hijo del CEO. ¿Dónde está el padre? Al día siguiente, estaba en todas partes. Publicaciones de blog, foros de hoteles, artículos clickbait. La imagen fue recortada, filtrada y manipulada en una docena de versiones diferentes, cada una más salaz que la anterior. Para el miércoles, la gerencia del hotel llamó a Leo a una reunión privada. Estaban nerviosos, formales y claramente tratando de proteger la marca. El jefe de relaciones públicas usó frases como óptica y posible responsabilidad. El gerente general bailó alrededor del problema, pero finalmente dijo lo que todos estaban pensando. Ashley necesitaba ser retirada del piso. Solo hasta que la situación se calme, agregaron rápidamente, como si eso suavizara el golpe. Leo no gritó, no discutió. Simplemente se puso de pie, salió de la reunión y encontró a Ashley. Ella estaba en el pasillo de servicio cerca del conducto de la ropa sucia de nuevo, doblando toallas con la misma calma precisa que siempre llevaba. Pero esta vez, sus hombros estaban tensos, su expresión cautelosa. Ella ya se había enterado. «Estoy suspendida», dijo antes de que él pudiera hablar. Su tono era monótono, pero sus ojos la traicionaron. Dijeron que están revisando la situación
que no es permanente. Pero ambos sabemos cómo va esto. Leo se pasó una mano por el cabello, la tensión acumulándose detrás de sus ojos como una válvula de presión a punto de explotar. Esto es mi culpa. Debería haberte protegido mejor. Ashley negó con la cabeza. No, Leo, esto no se trata de ti, ni siquiera se trata de Caleb. Esto es lo que sucede cuando alguien como yo es visto sosteniendo al hijo de alguien como tú. No es nuevo. Solo, expuesto ahora. Él la miró de verdad, y sintió una ira de la que no se creía capaz. No contra ella, ni contra él mismo, sino contra el mundo en el que ambos vivían, el que juzgaba a las personas por sus uniformes, por sus tramos impositivos, por la forma de las etiquetas de identificación en sus pechos. Él había construido su imperio pensando que podía controlarlo todo, pero no podía controlar esto. No podía proteger a Ashley de ser reducida a un titular. Y eso lo estaba matando. No van a reintegrarte, dijo en voz baja, incluso si pretenden considerarlo. Lo sé, respondió ella, doblando una última toalla con esquinas afiladas. Ya he empacado mi casillero. Él no supo qué decir después de eso. Las palabras se sentían inútiles. La observó recoger sus cosas. Observó su dignidad intacta incluso mientras le arrebataban su trabajo. Y algo dentro de él finalmente se rompió. Esa noche, Leo hizo lo que nadie esperaba. Llamó a una reportera, no a una de los tabloides, sino a alguien con integridad, alguien que lo había cubierto antes en el mundo de los negocios. Y le dijo la verdad. No la versión de relaciones públicas, no la narrativa de control de daños. La verdad. Le contó sobre su esposa, sobre el peso de ser padre soltero, sobre cómo había fallado en estar completamente presente en los primeros meses de su hijo. Le contó sobre Ashley, sobre el momento en que encontró a Caleb en el suelo, llorando, y cómo ella no dudó. Habló sobre cómo ella mostró más humanidad en un pasillo de la que la mayoría de los ejecutivos mostraban en toda una vida en salas de juntas. No la contraté para salvar a mi hijo, dijo en la entrevista. Ella simplemente lo hizo, y no le pedí que se quedara. Pero lo hizo, cuando nadie más podía alcanzarlo. O a mí. El artículo se publicó a la mañana siguiente, y todo cambió. Para bien o para mal, el mundo ahora veía a Ashley no como una amenaza o un escándalo, sino como una persona. Algunas personas la apoyaron, otras criticaron a Leo por difuminar los límites, pero la mayoría se conmovió. Algo en la honestidad de su voz tocó una fibra sensible. Llovieron las ofertas, para ambos. Ofertas de trabajo, patrocinios, incluso un contrato de libros. Pero Leo las rechazó todas. No estaba interesado en monetizar la vulnerabilidad. Lo que le importaba ahora era algo más pequeño e infinitamente más importante: estabilidad, verdad y el derecho a construir un futuro sin vergüenza ni permiso. Encontró a Ashley sentada en un banco fuera del hotel más tarde esa semana. Ella levantó la mirada mientras él se acercaba, la incertidumbre parpadeando en su expresión. ¿Por qué lo hiciste?, preguntó ella. Él se sentó a su lado, con cuidado de no romper el frágil espacio entre ellos, porque estaba cansado de esconderme detrás del silencio, y porque el mundo merece saber quién eres realmente. Ella se rió una vez, seca y suave. No soy nadie, Leo, solo una chica que doblaba toallas y recogió a un bebé que lloraba. No, dijo él, girándose completamente hacia ella.
Tú eres la razón por la que mi hijo sabe lo que se siente el consuelo. Eso te convierte en todo. Por primera vez desde que estalló el escándalo, Ashley se permitió apoyarse en algo cercano al alivio, y aunque nada se había arreglado de la noche a la mañana, y el camino por delante todavía era complicado, una cosa estaba clara. Lo estaban caminando juntos ahora. No por culpa u obligación, sino porque, en algún lugar entre el dolor y el caos, un niño la había alcanzado, y ella se había quedado. En las semanas que siguieron a la entrevista, el mundo de Leo cambió de maneras que no había esperado, y en muchos sentidos, que no podía controlar. La opinión pública se movió como una marea. Parte de ella fue de apoyo, incluso empática. Los padres se acercaron con historias de sus propias pérdidas, sus propios remordimientos y su gratitud hacia las personas que habían estado allí para sus hijos, cuando ellos no podían. Pero no todos fueron amables. Hubo críticos, escépticos, trolls que cuestionaron su juicio, su liderazgo, su credibilidad como padre y como CEO. Los medios desmenuzaron sus palabras, su lenguaje corporal, incluso el tono en el que había mencionado a Ashley. Cada momento de sinceridad se convirtió en un fragmento de sonido, y cada fragmento de sonido se convirtió en forraje para un sinfín de artículos de opinión. La junta directiva de la empresa convocó una reunión de emergencia. Varios inversores se asustaron, y un socio importante amenazó con retirarse de una fusión crucial a menos que Leo se distanciara públicamente de la controversia. Durante años, Leo había sido el golden boy del mundo tecnológico, disciplinado, controlado, intocable. Ahora, esa imagen se estaba resquebrajando. No lo dijeron directamente, pero el mensaje era claro. Hágase a un lado o forzaremos su mano. Leo no luchó contra eso. No esta vez. Entró en la sala de juntas, se sentó a través de sus preocupaciones cuidadosamente redactadas y firmó los papeles de renuncia sin enojo. Miró alrededor de la sala de rostros endurecidos por el poder y sintió, no vergüenza, sino alivio. Estas eran personas con las que había construido, crecido, liderado, pero ninguna de ellas lo había conocido realmente. Habían conocido los números, la marca, el mito, pero no al hombre. Esa noche no volvió a la suite del ático, no llamó a sus abogados, ni intentó arreglar nada. Tomó a Caleb, lo abrigó con una chaqueta y condujo hasta las afueras de la ciudad, donde Ashley vivía ahora, una vieja casa adosada reconvertida que olía ligeramente a cera de madera y a algo caliente horneándose en el horno. Cuando ella abrió la puerta, sorprendida pero no alarmada, él se quedó allí por un momento, sin hablar. «Dejé la compañía», dijo finalmente, con voz tranquila. Ashley parpadeó. «¿Hiciste qué?» «Renuncié. La junta directiva me quería fuera. Se lo permití». Su expresión no cambió de inmediato. Ella lo estudió por un momento, sus ojos buscando algo detrás de las palabras. «¿Por qué estás aquí?» «Porque estoy cansado de dirigir un imperio que me mantiene alejado de lo único que me importa». Movió a Caleb en sus brazos y añadió, «Y porque no sé lo que viene después, pero quiero averiguarlo, no solo». Ella se hizo a un lado y los dejó entrar. Las semanas que siguieron no se parecieron en nada a la vida que Leo había conocido. No hubo informes matutinos, ni vuelos corporativos, ni negociaciones de 10 cifras. En cambio, hubo listas de compras compartidas, tazas de café desiguales y noches tardías sentados en un sofá desgastado, viendo a Caleb aprender nuevas palabras y tropezar con sus primeros pasos inestables. Leo aprendió a cocinar sin quemar todo,
Aprendió a doblar la ropa de bebé con solo una frustración menor. Aprendió a existir sin ser importante. Y Ashley, ella también cambió. Lentamente, cautelosamente, pero innegablemente. Ya no caminaba como si se estuviera disculpando por ocupar espacio. Comenzó a reír más fuerte, hasta que su risa llenó las pequeñas habitaciones de su modesta vida. Se inscribió en un programa de certificación para el desarrollo de la primera infancia y pasó sus mañanas como voluntaria en la guardería local, donde los niños gravitaban hacia ella de la misma manera que Caleb siempre lo había hecho. La gente comenzó a reconocerla, no por los titulares, sino por la bondad. Una noche, después de acostar a Caleb, se sentaron en el suelo de la sala de estar, con la espalda contra el sofá, una radio tranquila zumbando de fondo. Las luces estaban tenues, el aire olía ligeramente a vainilla, y había una paz entre ellos que ninguno se atrevió a nombrar demasiado rápido. ¿Lo extrañas?, preguntó Ashley, sin mirarlo. ¿La compañía? Ella asintió. Él pensó por un largo momento. A veces, la claridad, el propósito. Pero no extraño a quien tenía que ser para mantenerlo. Estaba constantemente persiguiendo algo que no podía retener. Volvía a casa y me sentía como un extraño para mi propio hijo. La voz de Ashley era suave pero firme. ¿Y ahora? Ahora, dijo él. Siento que finalmente estoy apareciendo. No solo por él, por mí también. Ella no respondió de inmediato. Luego susurró. No eres el único que necesitaba esta segunda oportunidad. Leo la miró entonces, no como un hombre que tenía algo que demostrar, sino como alguien que finalmente había aprendido a ver. Ella sostuvo su mirada y no la desvió. No hubo una gran declaración, ni un gesto romántico repentino. Solo la comprensión mutua de dos personas que habían encontrado refugio el uno en el otro después de capear demasiadas tormentas solos. Más tarde esa noche, mientras Caleb se agitaba brevemente en su sueño y luego se acomodaba de nuevo, Leo se paró junto a la puerta de la guardería, observando a su hijo respirar constantemente bajo la suave luz nocturna. Ashley se unió a él, su mano rozando ligeramente la suya. Ninguno de los dos habló. No lo necesitaban. No era la vida que Leo había imaginado. No era pulcra ni glamorosa. Era dura y cruda y llena de incertidumbre. Pero era honesta, y en su tranquila verdad, se sentía más como un hogar que cualquier cosa que él hubiera construido desde cero. La primavera llegó lentamente, como si no estuviera segura de ser bienvenida. La ciudad se descongeló bajo un sol reacio, y con ello, algo dentro de Leo también comenzó a suavizarse. La pequeña casa que ahora compartían con Ashley no tenía una gran vista, ni personal, ni encimeras de mármol o muebles a medida. Pero tenía luz, luz real, dorada que se filtraba por las ventanas por la mañana y calentaba los suelos de madera. También tenía risas, y música a veces, y el sonido de Caleb corriendo por el pasillo con un oso de peluche casi tan grande como él. Había una especie de ritmo en su vida ahora, uno que no estaba controlado por hojas de cálculo o informes de inversores, sino por ir al supermercado, horarios de siesta y el delicado equilibrio de compartir espacio con alguien que lentamente se estaba convirtiendo en algo más que solo una presencia. Ashley había comenzado a trabajar a tiempo parcial en la guardería del vecindario, donde su energía suave y con los pies en la tierra era algo a lo que los niños respondían
casi de inmediato. Volvía a casa con pintura en la ropa y dibujos de crayones en los bolsillos, a menudo demasiado cansada para hablar, pero siempre llena de un orgullo tranquilo que aún no sabía nombrar. Leo había comenzado a trabajar como freelance, consultando en proyectos que le importaban, ayudando a pequeñas startups a encontrar su equilibrio, escribiendo ensayos sobre liderazgo que ya no se escondían detrás de palabras de moda. No se trataba de reconstruir una reputación, se trataba de ofrecer algo útil sin perderse a sí mismo de nuevo. Una tarde de sábado, Leo llevó a Caleb al parque mientras Ashley se quedaba para descansar. Era un día cálido y ventoso, y el pequeño patio de recreo estaba lleno de niños y sus padres. Caleb, ahora hablando en frases cortas y claras, se agarró a la mano de Leo mientras caminaban hacia el arenero, ya balbuceando emocionado sobre cavar un tesoro. Mientras jugaba, Leo se sentó en un banco cercano, observando. Una mujer a su lado se acercó y sonrió. ¿Es suyo?, preguntó ella. Leo asintió. «Es feliz», dijo ella simplemente. Luego agregó. «Se nota». Más tarde esa noche, mientras el sol se ponía detrás de los tejados y la casa se llenaba con el olor de verduras asadas y ajo, Caleb se sentó en la mesa de la cocina con su libro de imágenes favorito. Ashley estaba en el sofá, con el cabello recogido desordenadamente, leyendo un libro de texto de educación temprana, con un marcador en la mano. Leo estaba lavando los platos, medio escuchando el parloteo de Caleb, medio observando la forma en que Ashley mordía distraídamente la punta de la tapa del marcador cuando estaba absorta en sus pensamientos. Caleb se giró de repente, se deslizó de su silla y se acercó a Ashley. Le tendió el libro, y ella dejó sus notas a un lado de inmediato. Él se subió a su regazo y la miró con esa mirada seria y abierta que tienen los niños cuando hacen preguntas demasiado grandes para su propia comprensión. ¿Eres mi mami ahora?, preguntó, su voz tan suave que apenas llegó a Leo por encima del sonido del agua corriente. Ashley no respondió de inmediato. Sus brazos se envolvieron instintivamente alrededor de él, sosteniéndolo cerca. Su respiración se aceleró ligeramente, pero no se inmutó. Miró a Leo, que estaba congelado, con el paño de cocina en la mano, sus ojos muy abiertos, no por miedo, sino por algo más cercano al asombro. Ella miró a Caleb y dijo suavemente, «¿Te gustaría que lo fuera?» Caleb asintió contra su pecho. «Me gusta cuando me abrazas». Ella sonrió, besó la parte superior de su cabeza y susurró, «Entonces te abrazaré por todo el tiempo que me necesites». Leo no habló, no se movió, pero algo dentro de él, algo que había estado encerrado durante mucho tiempo, se abrió en ese momento, no con drama ni ruido, sino con una certeza silenciosa e irrevocable. Ashley no era solo alguien que había intervenido, ella se había quedado. Había elegido no solo a Caleb, sino a él, de la manera tranquila y consistente en que vivía cada parte de su vida. Después de que Caleb se durmió esa noche, se pararon junto a su puerta, observándolo respirar. Ashley buscó la mano de Leo, y él la tomó sin dudar. No hablaron sobre lo que significaba la pregunta, o lo que la respuesta había cambiado. Ya se entendía. No necesitaban títulos ni etiquetas. No necesitaban definir los límites de lo que habían construido. Era algo más profundo, algo ganado a través de noches compartidas, mañanas tempranas y el espacio entre el dolor y la esperanza. En un mundo obsesionado con la velocidad y la claridad, habían elegido construir algo lento, algo verdadero,
y aunque ninguno de ellos lo dijo en voz alta, todos sabían, esto no era un arreglo temporal, no era solo curación, era hogar. El invierno regresó casi sin previo aviso, deslizándose en los bordes de sus vidas con aire frío bajo los marcos de las puertas y una suave capa de escarcha en las ventanas cada mañana. Era su segundo diciembre en la casa, pequeña, imperfecta, pero totalmente suya, y todo en este invierno se sentía diferente al anterior. El caos se había calmado, el miedo había disminuido, y aunque nada se había vuelto perfecto, todo había encontrado una especie de paz. Los días ya no se construían alrededor de sobrevivir, sino alrededor de vivir, alrededor del otro. Caleb se había convertido en un niño pequeño, seguro y curioso, ahora hablando en oraciones completas, haciendo interminables preguntas y recitando páginas enteras de sus libros favoritos de memoria. Tenía la costumbre de correr a su dormitorio temprano cada mañana, anunciando el clima como si fuera el meteorólogo de su pequeño mundo. Nevó otra vez, dijo una mañana, subiéndose a su cama, con las mejillas sonrojadas y los ojos muy abiertos. ¿Podemos comer panqueques y hacer un muñeco de nieve? Leo sonrió, acercándolo bajo la manta. Al otro lado de la cama, Ashley bostezó y buscó a Caleb, su mano alisando suavemente su cabello desordenado. Los tres se quedaron allí por un rato, escuchando el viento afuera y los sonidos amortiguados de la ciudad, despertando bajo una capa de nieve. No era una vida grandiosa, no de la manera en que lo había sido la vieja vida de Leo, pero era una vida plena, y se sentía más significativa que cualquier poder o posición que él hubiera tenido jamás. Ashley había terminado oficialmente su certificación y ahora trabajaba a tiempo completo en la guardería, donde su habilidad para conectar con los niños le había valido respeto y amor. Leo, después de muchas dudas, había comenzado a hablar de nuevo, esta vez no en conferencias de negocios o cumbres tecnológicas, sino en centros comunitarios y foros para padres. Habló sobre la reconstrucción después de la pérdida, sobre la paternidad, sobre fallar e intentarlo de nuevo. Sus charlas no eran pulcras, no estaban diseñadas para el aplauso, pero la gente escuchaba, porque podían darse cuenta de que ya no estaba vendiendo nada. Simplemente estaba diciendo la verdad. El Centro Morris, un centro de educación temprana y apoyo familiar, llamado en discreto homenaje a la difunta madre de Ashley, acababa de abrir en el vecindario. Había sido idea de Leo, una forma de construir algo duradero, algo que reflejara los valores por los que habían llegado a vivir: cuidado, dignidad, presencia. Ashley no había querido que llevara su nombre, así que eligieron el apellido de soltera de su madre, permitiendo que la historia fuera tanto sobre raíces como sobre renovación. En Nochebuena, la casa estaba llena de calidez. El aroma a canela y pino llenaba cada habitación, y villancicos instrumentales suaves sonaban desde un viejo altavoz en la cocina. Caleb ayudó a colgar el último adorno hecho a mano en su árbol ligeramente torcido, una huella de mano en arcilla, pintada de manera desigual en rojo y dorado. No hubo regalos caros, ni cenas catering, ni fotógrafos capturando una vida curada para la exhibición. En cambio, había una pequeña mesa puesta para tres, platos desiguales, un fuego crepitando suavemente en la sala de estar, y una especie de alegría que no podía ser fabricada. Después de la cena, se sentaron junto al fuego,
Caleb acurrucado entre ellos, sus ojos volviéndose más pesados con cada minuto que pasaba. Leo miró a Ashley, su rostro brillando a la luz del fuego, sus dedos acariciando suavemente el cabello de Caleb. No necesitaba decirlo. Todo lo que necesitaba ser hablado ya se había mostrado en la forma en que se movían a través de cada día, juntos. Finalmente, Ashley se levantó y llevó a Caleb a su cama, arropándolo con el tipo de ternura que solía pertenecer solo a una madre. Leo observó desde el umbral, con el corazón lleno y firme. Cuando ella regresó a la sala de estar, él tomó su mano y la atrajo suavemente hacia él, envolviéndola con sus brazos en el silencio. Bailaron lentamente, sin música, solo el tic-tac del viejo reloj en la pared y el sonido débil del viento afuera. No hubo ceremonia, no hubo propuesta, no hubo necesidad. Lo que tenían ya era más profundo que un voto. Se habían elegido el uno al otro mucho antes de que el mundo supiera sus nombres, no por quienes habían sido, sino por quienes se habían convertido, juntos. Más tarde esa noche, mientras la nieve caía tranquilamente afuera y las luces del árbol parpadeaban suavemente en la oscuridad, Leo escribió algo en su diario. No había tenido uno en años, pero ahora se encontraba haciéndolo a menudo. Solo unas pocas líneas cada noche. Esta vez escribió: no somos perfectos. No estamos completos de la manera que las historias a menudo exigen. Pero estamos aquí, estamos en calma y estamos en casa. Y con eso cerró el diario, besó el hombro de Ashley y dejó que la calidez de la habitación y la tranquilidad de su vida compartida se asentaran en sus huesos. Una vez había construido un mundo a partir del éxito. Ahora había construido uno a partir del amor. Y esta vez duraría.